Oremos, Padre, grande es tu misericordia, gracias por tu cuidado. Nos ponemos en tus manos, Señor, que tú envíes tu espíritu y nos asista, nos ilumine, Señor, y hable a través de nosotros, para que tu nombre sea glorificado y crezcamos en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien, esta es la segunda noche, gloria a Dios. Con respecto a Apocalipsis, damos alguna información. Una de ellas es, hay tres posiciones con respecto al estudio de Apocalipsis, tres posiciones en el mundo religioso, teológico, universal. Una de las posiciones es la posición preterista. La posición preterista afirma que Apocalipsis es un libro que ya no tiene ningún mensaje para hoy, porque todo lo que iba a pasar de Apocalipsis, los engaños que dice allí que iban a haber, la persecución y todo eso, fueron infligidas por los emperadores que fueron encarnizados enemigos de la iglesia en el siglo, a final del siglo I, siglo II y siglo III, hasta Constantino. Que ya con Constantino, pues allí terminó, porque ya allí hubo paz para la iglesia y que todas las persecuciones pasaron. La otra posición es la posición futurista, que dice que los cristianos, la iglesia, no tiene nada que buscar en Apocalipsis, porque Apocalipsis es como un tipo de piñata del fin, a donde está lleno, preñado de acontecimientos, pero todo para el fin, y que van a ocurrir después que la iglesia ya haya sido levantada. Eso es creído y afirmado por los hermanos cristianos que creen en el rapto secreto. Ellos creen que la iglesia no va a ser levantada en una venida de Jesús visible, sino que la iglesia en forma secreta va a ser, como dice la palabra, raptada, que nadie se dará cuenta excepto porque se le echará de menos a la persona. Habrá aviones sin piloto y habrá carros sin choferes en la carretera y gente que falta en casas y por muchos lados, y esa es la única señal. Y que después que eso pase, que la iglesia ya se vaya, entonces el mundo queda en todo lo demás así como está, que solamente van a faltar ellos. Después todo lo demás sigue, política, comercio y todo, y que lo que va a pasar es que Jesús vendrá, creen en la segunda venida de Cristo, pero que vendrá a la tierra y que viene a quedarse aquí en la tierra ya para establecer su reino, un reino que va a ser primeramente establecido por 1000 años. Y que en el tiempo de él va a venir el anticristo, que los judíos allá en Israel van a reconstruir el templo y que ese va a ser el templo de Dios, y que la profecía que dicen que el anticristo va a venir al templo de Dios para sentarse en el templo de Dios como Dios haciendo de pasar por Dios, va a ser en ese templo en Israel que los judíos van a construir. Y que allí pues Cristo vendrá, y cuando el anticristo se levante, Cristo estará en la tierra y le va a hacer frente y lo va a derrotar aquí. Y aquí pues habrá esa batalla de Cristo con los malos, los destruye, los derrota, y entonces va él a comenzar el reino eterno, la posición futurista. La posición historicista plantea que el libro de Apocalipsis es un libro que simplemente comienza a operar en el momento en que Cristo asciende al cielo, se sienta a la diestra de Dios, y desde allí los acontecimientos comienzan a ocurrir, y que Apocalipsis es a donde se revela el conflicto cósmico, como mencionamos anoche, y allí se manifiesta y se ve cómo funciona Satanás y el mal, porque es una batalla, y también cómo lo enfrenta Cristo, cómo Cristo lo enfrenta. Anoche decíamos que la palabra Apocalipsis significa revelación, y que lo que está diciendo es como si quitan una cortina para enseñar algo. Y que Juan, a quien se le ha asignado eso,
se le ha asignado la tarea de que él sea el que muestre, el que revele a Cristo. El libro de Apocalipsis contiene muchas bestias que vamos a ver, muchas batallas, muchos acontecimientos terrenales, pero esa no es el objetivo del libro. Según la posición historicista que con la cual yo opero, y con la cual vamos a trabajar, esos acontecimientos pues son el desenvolvimiento, desarrollo de la historia, como los hombres la hacen, los acontecimientos terrenales, el surgimiento y caída de reinos, de imperios. Cristo lo dijo en Mateo 24, que iba a haber guerras, rumores de guerra y todas esas cosas, hambre, pestilencia y todo eso iba a ocurrir. Pero la función de Apocalipsis no es tratar esa cosa, sino revelar al personaje que las enfrenta y cómo las enfrenta, que es Cristo. Porque lo que se busca en el libro de Apocalipsis, aunque toda esta bestia y estos reinos allí acontecen y surgen, pero es establecer cómo Dios va a trabajar en el conflicto cósmico, en esa batalla, cómo va a operar salvando a los que quieran ser salvos en el transcurso de la historia. Y cómo enfrentará el mal, con qué herramientas, lo vamos a ver. Y además, cómo terminará, porque la meta es del libro y de toda la Biblia, revelar al personaje y también su obra de salvación, de redención, como el mal no es viable y que va a ser destruido, eliminado, y va a triunfar el bien. Y en la Biblia y en Apocalipsis, allí se revela cómo terminará el mal y cómo triunfará el bien. Pero que historicismo significa de que el libro de Apocalipsis es un tipo de cámara que está rastreando, registrando, mirando y caminando y desenvolviéndose junto con los acontecimientos. Eso es, entre otras palabras, historicismo. Ok, vamos entonces en esta ocasión a nosotros comenzar mirando el libro del Apocalipsis, por donde debemos mirarlo, que es en el comienzo, en el comienzo. Allí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, es a donde debemos empezar. Apocalipsis 1:1 dice, la revelación de Jesucristo. De eso se trata el libro. Y de eso se trata nuestro seminario que vamos a desarrollar durante el mes de junio, con el favor de Dios. Es la revelación de Jesucristo. Anoche decíamos que son 4 evangelios, pero que hay 3, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que ellos tratan los mismos acontecimientos, las mismas palabras de Cristo y los mismos incidentes de milagros, sanación, curación, declaraciones. Y que porque ellos tratan lo mismo con ligeros detalles, se les llama sinóptico, que quiere decir que ellos tratan lo mismo. Pero que Juan, el 4 evangelio, él no es sinóptico. A Juan se le llama el teólogo, porque Juan se le asignó, y es lo que él opera en todos sus escritos. Vemos, tenemos el Evangelio de San Juan, tenemos la primera carta de Juan, la segunda carta de Juan, la tercera carta de Juan y el Apocalipsis, todos los trabajos de Juan, y todos lo que presentan es a Cristo. Anoche decíamos que el Evangelio de San Juan comienza como comienza el Génesis, porque la intención de Juan es arrancar hablando de Cristo como la Biblia comienza hablando de Dios. Que en Génesis 1:1, allí dice que fue la luz, lo primero que hubo, y que Dios solamente hablando hizo estas cosas. Y que el Evangelio de San Juan, capítulo 1, eso es lo que comienza hablando. Diciendo que en el principio, está hablando de Génesis, principio, era el verbo. ¿Cuál verbo? Bueno, aquel que estaba haciendo la cosa en 6 días. Es lo que está pensando Juan, el verbo. Que el verbo era Dios. ¿Ve? Y que estaba desde el principio con Dios. ¿Y qué dice? Y que todas las cosas por él fueron hechas. Lo que está esbozando a Génesis capítulo 1, la creación. Y la luz lo enfatiza mucho, porque entonces dice hablando, aquella luz verdadera
que alumbra a todo hombre, hablando de la luz de Génesis 1:1 y 2 y 3, que fue lo primero de la creación, el primer día, diciendo que ese es Cristo. Así que entonces aquí en Apocalipsis, el último de sus libros, o uno de sus libros, algunos estudiosos creen que Apocalipsis se escribió primero que Juan, que el primer libro que Juan escribió, dicen algunos eruditos, fue Apocalipsis antes que el Evangelio. Pero sea así o no, ya vimos que comienzan hablando lo mismo. La intención de Juan es quitar el velo al maestro de Galilea, porque para nosotros después de 2000 años no tenemos duda quién era Cristo. Pero la gente de allí, del entorno, no tenía la misma información que tenemos nosotros. Ellos lo que sabían era que hubo un hombre judío de Israel que hizo muchas maravillas. Eso es lo que ellos sabían, pero eran judíos. Entonces Juan se le encomendó que él diga quién era ese judío. Ellos creían en el Mesías, bueno, creían un enviado de Dios, pero no tenían claro aquello de que sea Dios mismo. Como nosotros llamamos en la teología, como la manejamos, le hemos puesto de segunda persona. Yo no sé si ellos, las tres personas de la deidad, ellos tienen esa jerarquía, pero nosotros para referirnos hacemos eso, segunda persona. ¿Ve? Es Dios mismo que vino a la tierra y esa es la función que se le asignó a Juan. Se le llama a Juan el teólogo porque él toda la declaración que hace de Cristo, toda, es apuntando a la meta de que se sepa que era Dios el que había venido. Por eso le llama a Juan el teólogo, el que presenta la teología sobre la persona de Jesús. ¿Ve? Así que entonces, Apocalipsis capítulo 1 comienza diciendo lo que Juan tiene en mente: revelar a Cristo, la revelación de Jesucristo. Apocalipsis significa revelación, revelar a Cristo. Y dice aquí, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Notó cuál es la idea del libro? Y es que se le presenten a Juan las cosas que deben suceder pronto. ¿Cuándo es pronto? Bueno, para Dios un día es como 1000 años como un día. Desde Cristo acá hacen 2000 años, pero no es de eso que está hablando Juan acá, cuando dice que deben suceder pronto, sino el sistema historicista. Estaba hablando de lo que iba a pasar inmediatamente desde que Jesús fue entronizado. Desde que Jesús entronizado, inmediatamente comienza a manejar los asuntos del plan de redención y a manejar el conflicto cósmico, cómo él trabaja para salvar a todos los que quieren ser salvos y que el mal pues también llegue en su momento a su fin. Cómo él trabaja. Anoche dijimos que en las películas hay protagonistas. Bueno, aquí los protagonistas de conflictos cósmicos vimos que son Cristo y Satanás. Una batalla entre ellos. Y entonces Juan, lo que está diciendo acá, esa es su función, es revelar a ese personaje, revelar a Cristo, cuál es su meta, cuál es su plan y cómo funciona, cómo trabaja, con qué herramienta. Así que entonces dice que para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. No son 2000 años, sino lo que iba a comenzar a pasar desde allí, desde el principio, desde que Juan recibió la revelación. Dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así que entonces, así es que trabaja. Viene esa revelación, viene de Dios, que dice que Dios le dio la revelación de Cristo y la envía con un ángel, dice, a Juan, para que Juan sea el que la presente. Y dice el versículo 2 que ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. La palabra testimonio viene de testigo. Y la palabra testigo, en el idioma que Juan escribió, que esto está escrito allí, esto está escrito en griego.
En griego la palabra testimonio se dice martirio. De ahí viene la palabra mártir. Porque en el caso de Juan, testificar era simplemente poner en peligro su vida. Testificar en la Biblia con las condiciones que rodeaban a la iglesia primitiva a partir del año 34, del año 50, 60, de ahí hasta que se levantaron esos emperadores a destruir la iglesia y atacar a los cristianos. Testificar era simplemente enfrentar la muerte. Y por eso se le llama mártir al que testifica. ¿Ve? Así que dice lo que oye en la palabra de la profecía, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Si hay personas que no saben leer o que no pueden leer porque son invidentes, pero el que la escucha también tiene el mismo efecto. Dice, y los que guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Ese tiempo cerca, para Dios un día es como 1000 años, 1000 años es como un día. Podríamos pensarnos, si Dios lo ve, bueno, es todo 1000 años, la venida de Cristo. No, es que no está hablando de la venida de Cristo. Es que Apocalipsis opera el sistema historicista. Es que va a tratar las cosas que comienzan a pasar, que están ocurriendo allí de una vez. Apocalipsis lo que hace es que él navega, opera en la historia. Va presentando cómo Cristo trabaja y presentando también los acontecimientos políticos y de todo, que lo vamos a ver. Entonces Juan capítulo 1 versículo 4, allí comienza diciendo, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Recuerde bien lo que dijimos anoche de la numerología bíblica, que hay unos números en la Biblia que ellos mismos no tienen ninguna magia en absoluto, sino que Dios en su sistema de enseñanza busca herramientas para fijar e impartir ideas en la mente de la gente. Y que hay unos números que Dios ha usado para eso, para que cuando uno escuche ese número, uno sepa que lo que dice allí tiene un significado más profundo por causa del número. Dijimos que esos números son entre ellos el 3, el 7, el 10, el 12 y el 40. Hay otros, pero esos son lo más importante, lo más relevante, que donde quiera que usted lo encuentre, sabe que ese número tiene una profundidad más allá de la aritmética. ¿Qué dijimos nosotros anoche del 3? Dijimos que el 3 revela cómo es la estructura de la deidad, que son 3 personas. Y que en Isaías 6, allí los serafines dicen, santo, 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 Jehová de los ejércitos. O sea, lo dice 3 veces y apelando a la estructura, a cómo está conformada la deidad, 3 personas. Y que cuando ese número aparece para el mal, como aparece con el 6 3 veces en Apocalipsis capítulo 13, la marca de la bestia, el número de nombre 666, usted dirá, ¿y este 3 qué hace aquí? Ya usted sabe que ese 6 3 veces está apuntando a un concepto teológico más profundo, y es porque hay un impostor que quiere colarse, que quiere introducirse como engañador usando las herramientas de Dios. ¿Ve? Dijimos del 7, que el 7 también es el número de Dios. Dios creó el mundo en 7 días. ¿Ve? Le dijo Dios a Noé que de los animales limpios cogiera 7 machos y 7 hembras. Y así usted va a encontrar el 7 desde la creación por muchos lados. ¿Por qué menciono eso? Porque en el tiempo que Juan recibe la revelación de Apocalipsis, había muchas iglesias en Asia y en Europa. ¿Ve? Porque Grecia ya había, y en otros países había iglesias, pero Asia son las únicas iglesias que se mencionaron en la profecía. Y había más iglesias, más de 7 iglesias en Asia. ¿Qué era Asia? Asia en ese tiempo es lo que hoy es Turquía. Allí estaban esas iglesias.
¿Ve? Mucha gente está haciendo hoy paseos para ir a visitar esos lugares. 7 iglesias. ¿Por qué se cogieron esas 7 iglesias? Fue más por el número, por el 7. Para que el que conoce de numerología bíblica comience a darse cuenta que allí anda la huella de Dios. Algunos han llamado el número 7, lo han llamado la huella digital de Dios. Usted sabe que se encuentra el rastro de persona por su huella digital, que es irrepetible, cada uno tiene una diferente. Pues así, a donde quiera que Dios toca la cosa, usted va a encontrar el 7. ¿Por qué las iglesias son 7? La única razón es para que se sepa que es un proyecto de Dios. ¿Ve? Pero las iglesias eran muchas más, y además de eso recibieron otras iglesias, recibieron también el libro. Pero dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, quiere y que ha de venir. ¿Qué significa eso de que es, era y ha de venir? La palabra, el nombre que Dios le dio, a Moisés, que le dice: este es el nombre por el cual me van a llamar. Es un nombre que los sacerdotes y la gente del culto hebreo no pronunciaba, porque consideraba muy sagrado. Está formada de 4 letras, le llaman el tetragramaton en griego, pero lo que contiene es estos 3 conceptos: el que es, el que era y será. Aquí dice ha de venir, pero es lo mismo. O sea, lo que está diciendo es que ese personaje que le habló a Moisés, que se le ha puesto Jehová, no era así que los hebreos le decían, es porque le hemos acomodado algunas vocales, porque en hebreo no hay vocales. Otros le llaman Yahvé, porque le pusieron otras vocales. No son ninguna de esas expresiones, porque no tenía vocales el nombre. Pero es lo que significa el que es, el que era y el que será. Está hablando que Cristo es Dios. ¿Ve? Dice aquí Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, el que ha de venir. Y mire lo que dice aquí: son 7 iglesias, pero los espíritus, ¿cuántos son? 7 también. Dice: y los 7 espíritus de Dios que están delante de su trono. Así que vamos en el transcurso del estudio a mirar realmente a dónde Juan dijo antes de esta ocasión dónde estaban los 7 espíritus de Dios. Pero aquí dice que dice, delante de su trono. Pero los espíritus, note que son 7. Ese 7 me dice mucho. Me dice que está hablando simplemente de lo completo de Dios, de algo que Dios considera completo. Cada vez que dice 7, ¿ve? Dios lo considera completo. Ese espíritu, 7 espíritus, el espíritu dice completo, y el de Dios. Y dice Apocalipsis 1:5: de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Primogénito de los muertos. Acá usted notará que esto no es de que Cristo sea el primogénito de los muertos en forma cronológica, porque no ha resucitado antes que Cristo. Pero aquí dice que Él es el primogénito. Para eso, entonces, en el transcurso del estudio, veremos que tenemos que incursionar en toda la Biblia para poder entender Apocalipsis. Escuche bien, Apocalipsis no se puede entender completamente, ni la mayoría del libro, con el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no existía cuando Juan escribió Apocalipsis, y Juan era judío. Por lo tanto, Apocalipsis, algunos lo han comparado
con una construcción nueva de ladrillos antiguos. Que para usted poder entender bien qué dice Apocalipsis, usted tiene que ir a la construcción del Antiguo Testamento si quiere poder entender lo que dice. Porque todo está dicho con proyección, con perspectiva, con mentalidad. Es del Antiguo Testamento porque el Nuevo no existía. Como nosotros lo conocemos hoy, no estaba organizado, o sea, Juan está hablando la teología que él conocía. Él conocía la teología de Israel, lo que se sabía del Antiguo Testamento. ¿Ve? Así que entonces, ¿qué dice allí? Dice primogénito. ¿Por qué menciono esto? Porque tenemos que entender qué significa primogénito, cuál es el concepto de primogenitura en la Biblia, y ese concepto no está ampliado en el Nuevo Testamento. Ese concepto está ampliado, bien desarrollado, a plenitud en el Antiguo Testamento. Y es que Dios, desde Adán, hay alguna cosa que Dios le encomendó a Adán y a su descendencia, a la gente que le serviría, a los fieles, a los creyentes. ¿Ve? Le asignó algunas cosas que ellos debían hacer. Además de que le asignó a Adán y a su descendencia que debían llevar un cordero a presentarse delante de él, un cordero sacrificado, pero también le asignó de que debían ellos dar a Dios de sus cosas. Así que debían dar ellos lo primero de la cosecha, se llama primicia. Eso nosotros vamos a verlo a profundidad cuando estudiemos Apocalipsis capítulo 14, los 144,000, que dice que ellos son sacados como primicia de entre los hombres, como primicia para Dios. Eso no es del Nuevo Testamento, la primicia, pero eso está completamente explicado, desarrollado en el Antiguo Testamento, la primicia. Y es que de toda cosecha de la agricultura, lo primero que se producía no podía tomarse, había que todo dárselo a Dios, lo primero. Y de los animales había que darle todo también, lo primero consagrado a Dios. Y de los animales que no eran aptos para sacrificio, que no eran cabras, no eran vacas, no eran animales limpios, había que canjearlo o venderlo. O se canjeaba por otro animal, pero que fuera de lo que eran aptos para sacrificio, para llevárselo a Dios. ¿Cuáles? Caballo, burro, y otros animales así, no eran para el culto hebreo. Esto había que cambiarlo, pero había que llevárselo a Dios. Y también el hijo varón primero. ¿Ve? Eso, todo eso, lo primogénito. Porque todo eso representaba a Cristo. Entonces, para entender esto aquí que dice que Cristo es primogénito de los muertos, no tiene que ver con el asunto cronológico. ¿Ve? ¿Por qué? Porque simplemente Cristo resucitó muchísimas personas que no sabemos cuánto. ¿Ve? Claro, con la resurrección de él, resucitaron ellos junto con él. Pero él resucitó personas, pero Moisés resucitó antes. Cronológicamente él no es el primero. La primogenitura en Israel entonces le cayó a hijos que eran primogénitos, o sea, que le pertenecía a ciertos individuos que eran primogénitos. Y porque ellos no siguieron a Dios, no siguieron los lineamientos divinos, fue entonces diferida. Y ese caso pasó con Esaú y Jacob. La primogenitura, Jacob, no le interesó el camino de Dios y entonces fue diferida y fue puesta para Jacob, que no era que no nació primero. ¿Ve? Y así, la primogenitura en el caso de los 12 hijos el primero fue Rubén, los hijos de Jacob. Pero Rubén, pues, cometió un gran pecado contra Jacob. Y es que tuvo relación con una de las mujeres de Jacob.
Rubén, y se le quitó la primogenitura y le cayó a Judá, que no era primogénito. ¿Ve? Porque tiene que ver es con la calidad delante de Dios. Es una cualidad. ¿Ve? La primogenitura delante de Dios, porque representa a Cristo. ¿Ve? El primogénito de Adán no recibió la primogenitura, que era Caín. Abel no la recibió porque lo mataron. Y la primogenitura de Adán la recibió Set, el tercer hijo. Así que ya vemos que es una cualidad. Por lo tanto, Cristo es el primogénito de los muertos. ¿Ve? En jerarquía. Es una jerarquía. Dice Apocalipsis 1:5, primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra. ¿Por qué Cristo es soberano de los reyes de la tierra? Bueno, en teología estudiamos lo que se llama la soberanía de Dios. Pero acá no está hablando de la soberanía de Dios. Aquí lo que está diciendo es que Cristo se hizo humano, se hizo hombre. Y por lo tanto, Él llegó a disputar y a arrebatar, a conseguir la soberanía de los reyes de la tierra, porque el soberano de los reyes de la tierra era Adán, y Adán le cedió la soberanía de los reyes de la tierra a Satanás. Por eso, en la Biblia, Cristo le llamó a Satanás el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo. Está declarando que humanamente él era el jefe de los reyes de la tierra. Ahora, cuando Cristo se hace humano, aventaja a Satanás, porque Satanás es un ángel. Y ya él, haciéndose humano, ya le tomó ventaja. Pero ahora vino a una batalla, porque venía a enfrentarse con Satanás, y ahora él tenía que derrotar a Satanás como humano. Y lo derrotó. Entonces, con esos dos pasos que él dio, él le arrebató a Satanás el derecho a la soberanía de los reyes de la tierra. Ese es un cuadro que tenemos que tener bien claro, el soberano de los reyes de la tierra. Y dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, dice, el que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre. Nos lavó de nuestro pecado con su sangre. Voy a hablar un poquito de esto. Esto es plan de redención, lo que voy a hablar, porque es urgente que sepamos de esto. Recuerde bien que el estudio de Apocalipsis vamos a tratar guerras, naciones, imperios y bestias y dragones. Pero ese no es el objetivo del libro. El objetivo del libro lo dice el versículo 1, que es revelación de Jesucristo. Entonces tenemos que hablar de él, porque esa es la función del libro. Dice que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre. ¿Cómo es que Cristo nos lavó de nuestro pecado con su sangre? Lo primero que Cristo hizo es que Cristo vino al mundo y él llevó nuestros pecados, los tomó sobre sí. Todos nuestros pecados, los tomó sobre sí. El versículo dice, en primera carta de Pedro, allí dice, el que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, Cristo acumula el pecado de toda la humanidad encima. Ahora, ¿qué hace Cristo cuando toma esos pecados? Que entonces los derrota no pecando. O sea, simplemente los pecados los toma y esos pecados entonces son destruidos en su carne, en su cuerpo. Porque él no accede a ellos. El énfasis que se hace en la Biblia de que Cristo dice no cometió pecado indica que él cargaba nuestro pecado, pero eso no logró inclinarlo a él.
para que él fuera arrastrado por algún pecado. Eso hizo que el pecado nuestro en él fue derrotado. Pero no quedó allí. El hombre, desde Adán, sobre todo Adán, por causa del pecado, se acarreó la muerte. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, entonces, una de dos, o moría el hombre por su pecado, pero Cristo dijo, no, no, yo me voy a poner en medio y yo voy a llevar la culpa. ¿Cuál es la culpa? El pecado es la culpa. Yo la voy a llevar para yo entonces morir. Si Cristo hubiera pecado, su muerte no nos hubiera servido, simplemente hubiera sido el resultado de su conducta. Como no pecó y murió, entonces él murió por causa de los pecados nuestros. Eso dice que él, el pecado nuestro que él llevó, lo mató en su carne. Allí murió. Cuando Cristo se levantó, ya no se levantó con un cuerpo con nuestros pecados. ¿Por qué no? Porque ya simplemente él resucitó, dice, a una nueva vida. El pecado quedó eliminado, hecho trizas, se fumó. En la vida victoriosa y la muerte y resurrección de Cristo, el pecado quedó hecho añicos. Entonces ya con el pecado derrotado, ahora lo único que tenemos que hacer es solamente aceptar su sacrificio como un sacrificio expiatorio. Es decir, que él pagó por nosotros nuestro pecado y también nos da la victoria sobre el pecado y también nos da la pureza de pecado de que podamos morar en la presencia de Dios, que ninguna persona con pecado puede estar en su presencia y nosotros, Cristo ha venido a hacer todo esto para llevarnos a las mansiones celestiales, a morar con Dios, a morar en su presencia. Eso indica que el pecado en Cristo, en su sacrificio, en su sangre, quedó completamente derrotado y eliminado. Así que dice que nos lavó de nuestro pecado con su sangre. Ahora note lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Nos hizo reyes y sacerdotes. Yo quiero que pongamos mucha atención en este concepto de reyes y sacerdotes. Mucha atención en esto. Esto es importante. Y es lo que dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes a nosotros. Reyes y sacerdotes a nosotros. Ese concepto solamente de sacerdotes se entiende en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, allí estaban los sacerdotes en el culto. ¿Cuándo comenzó el sacerdocio en la Biblia? Eso usted tiene que grabárselo. El primer sacerdote que hubo en la Biblia fue Adán. La palabra sacerdote es un gentilicio. Gentilicio significa cuando usted le ponen un nombre por su nacionalidad o por su profesión. Una persona de Costa Rica le llaman costarricense, uno es de Argentina le llaman argentino, eso se llama gentilicio. Pero si pesca y le llaman pescador, su trabajo, su profesión, esa es la otra razón de gentilicio. Si trabaja madera le dicen carpintero o ebanista. Así que por la nacionalidad o por la profesión se le pone un título. Escuche bien, toda persona que hace sacrificio que Dios estableció a Adán hasta el fin, que se presentaran los creyentes delante de él, sacrificando un cordero, una ofrenda. Ese sacrificio, la palabra sacrificio, escuche, es una profesión, es una actividad, y eso lo hace merecedor del título de sacerdote. El hecho de que sacrifique. Si usted hace carpintería, se merece el título de carpintero. Si hace medicina, se merece el título de médico.
Si usted se hace sacrificio, o entonces usted ahora ya se merece el título de sacerdote, porque sacrificó. Y el primero que hizo sacrificio para presentarse delante de Dios fue Adán. ¿Cuál era otro sacerdote? Abel. Porque dice Génesis 4 desde el 1 que se presentó Abel con ofrenda de lo mejor de su ganado delante de Dios y tenía que matarlo, sacrificarlo. Y por el hecho de que sacrifica, entonces ahora es sacerdote. ¿Somos nosotros sacerdotes de Cristo acá? ¿Cómo era la cosa? ¿Cómo era esto antes de Cristo? Escuche bien. Desde que apareció Aarón hasta que vino Cristo pasaron 1500 años. Pero desde Adán hasta Aarón pasaron 2500. Escuche bien eso, ¿eh? Desde Adán hasta Aarón, el primer sumo sacerdote judío, hebreo, pasaron 2500 años, mientras que de Aarón hasta Cristo 1500. Entonces se habla mucho del sacerdocio en el santuario hebreo. Pero que quede claro, que entendamos, que no, que eso se extiende más. Que el sacerdocio en la Biblia es desde Adán hasta Aarón, son sacerdotes. ¿Por qué? Porque simplemente Dios estableció que todo hombre que era cabeza de familia o de un grupo social, si era creyente a Dios y amaba a Dios, fuera a presentarse delante de Dios. Y nadie podía presentarse delante de Dios, no podía, sin llevar una ofrenda. Un animal de estos que son aptos, podía ser una cabra, a veces era una vaca. En su mayoría de los casos eran ovejas, pero también habían aves para la gente que era muy pobre. Recuerden cuando presentaron a Cristo en Lucas, que lo que llevaron fue, dice allí, un palomino. Eso era para los pobrecitos, porque había aves en la lista de animales para ofrenda delante de Dios. ¿Ve? Que había que matarlo, había que sacrificarlo. Entonces, todo el que sacrificaba esos animales ya lleva el título de sacerdote. Por lo tanto, entonces, era sacerdote Adán, fue sacerdote Abel, Caín. Dios gestionó todo lo que tuvo a su alcance para que él entrara en el arte de los sacerdotes, pero él no llevó la ofrenda que Dios le pedía que fuera una vida con sangre, y él llevó productos de la agricultura, y eso no lo dejó entrar a la lista, al gremio de los sacerdotes. Ahora, ¿cuánta gente fue sacerdote en el pasado? Antes del sacerdocio levítico de Israel. Escuche bien, Abraham era sacerdote. Dice la Biblia que donde quiera que él llegaba, hacía un altar y ofrecía ofrenda delante de Dios. Jacob era sacerdote, presentaba sacrificio, ofrenda delante de Dios. El padre de Jacob, Isaac, era sacerdote porque llevaba ofrenda. ¿Qué otro sacerdote menciona la Biblia que no era hebreo y que era un sacerdote mayor que los sacerdotes hebreos? Melquisedec. Melquisedec no era judío. Los judíos vinieron muchos años después de Melquisedec, porque Melquisedec era del tiempo de Abraham. Y los judíos vinieron muchos años después de Abraham, porque después de eso nació Isaac, Jacob, y entonces después los hijos de Jacob entraron a Egipto, y de allí salió ya lo que fue el pueblo hebreo. Pasaron mucho tiempo. Así que ha habido sacerdotes. Escuche bien, ¿quién era sacerdote más en la Biblia? Jetro, el suegro de Moisés. Él era descendiente de Abraham. Abraham tuvo un hijo llamado Madián, y Jetro era madianita. Y por eso Moisés Dios consintió que se casara con esta mujer, porque esta mujer venía de Abraham, la hija de Jetro. ¿Ve?
¿Por qué Dios quitó el sacerdocio a todos los sacerdotes que en el mundo, por orden de Dios, debían los padres de familia o los que eran jefes de clanes familiares, si eran creyentes y amaban a Dios, presentarse delante de Dios y llevar sacrificio de esos animales? Y cuando apareció Aarón, el hermano de Moisés, Jehová prohibió el sacerdocio en forma universal. Ya en ese tiempo, cuando apareció Aarón, el sacerdocio de Jetro, el suegro de Moisés, ya quedó también obsoleto. ¿Por qué? Porque simplemente Satanás corrompió el sacerdocio que se practicaba, lo practicaban en todos los países del mundo. El sacrificio de animales. Y llegaron a sacrificar seres humanos también. Fue de allí que lo aprendieron, pero lo tergiversaron. Entonces Dios prohibió ya a toda persona, hombre, padre de familia y líder de clan que hicieran sacrificio en el mundo. Quedaron todos eliminados y se estableció que desde ahí en adelante sacerdocio delante de Dios va a ser solamente, escuche bien esto, solo Aarón y los descendientes directos de Aarón. En Israel no podía ser sacerdote los judíos, cualquier judío, ni los levitas, cualquier levita, aunque Aarón era levita, pero los levitas no podían ser sacerdotes, podían ayudar en el culto. Sacerdote podía ser solamente Aarón y solamente los descendientes directos de Aarón, de él, nada más, no de su raza, no, de él, de su persona. Entonces Aarón tenía 4 hijos. ¿Ve? Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar. Y en el comienzo del ministerio murieron Nadab y Abiú. De los 4 hijos quedaron 2. Y de esos 2 hijos, de ahí entonces se desarrolló, se multiplicó la familia de los sacerdotes, de la gente que podía ser sacerdote, que solo podía ser hijo de Aarón, varón, hijo de Aarón directo. No podía ser descendiente de David, ni descendiente de otra gente, ni siquiera descendiente de Moisés. Solamente descendiente de Aarón. ¿Ve? Entonces la pregunta es, bueno, pero ya ahora terminó todo ese asunto de sacerdotes en Israel. Y aquí Juan dice que nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. Hay 2 detalles que tenemos que ver. Número 1, Jehová quería que su pueblo fuera dirigido por un sacerdote. A Jehová no le gustó lo que pasó en Israel, que había un gobierno dividido, que había un sistema de culto para el templo y había un sistema político para los reyes. A Dios no le gustó eso. Que en Israel hubiera 2 mandos, hubiera un mando religioso y un mando militar. Por eso es que Cristo no encajó en el sistema levítico, porque ese sistema de gobierno no estaba bien en Israel. Porque allí había un sacerdote en Israel que no era el rey de Israel, y eso a Dios no le gustó. Dios quería que el líder de Israel fuera un sacerdote y que ese sacerdote fuera rey, y los sacerdotes no pueden ir a la guerra y no pueden matar y no pueden pelear. Por lo tanto, entonces, por eso dice la carta a los hebreos que el sacerdocio de Cristo se ha colocado en el orden de Melquisedec, que no era judío. ¿Por qué? Porque Melquisedec era rey y sacerdote. Y Cristo sería rey y sacerdote. Y durante el gobierno en Israel, los reyes, los sacerdotes no eran reyes, ni los reyes eran sacerdotes. Y Dios se disgustó con eso. ¿Por qué? Porque Dios quería que quien gobernara Israel eran los sacerdotes. Y los sacerdotes no van a la guerra. Pero en el tiempo entonces de Samuel, el pueblo dijo, nosotros queremos rey que nos saque a la guerra. Entonces hubo que buscar
a un rey militar. Y buscaron a Saúl, fue un desastre. Buscaron a David, fue el que se portó más o menos, pero ya el hijo de David, Salomón, destruyó la nación de Israel para que viera que ese sistema no funciona, que fue un fracaso. Cuando Salomón terminó su reino, la nación se dividió y 10 tribus se apartaron, se alejaron por la mala administración de Salomón. Y poco tiempo después se lo llevaron los asirios en el año 722 y desaparecieron por causa de ese sistema. ¿Ve? Y cuando Pedro iba a defender a Cristo con una espada y sacó la espada, Cristo le dijo: guarda tu espada, porque todo aquel que a espada mata, a espada morirá. Entonces Cristo es el sacerdote perfecto, porque Cristo es el sacerdote. ¿Qué sacrificio Cristo? Cristo no sacrificó animales nunca, no llevó ofrenda, sino Él fue que se entregó su vida. Esa es el sacerdote de Él mismo. Y es rey. Pero la pregunta es, bueno, y nosotros ya no somos judíos, ya no hay santuario aquí. Escuche, querido, nosotros somos reyes porque Cristo ha venido a hacerse humano para compartir con los salvados todo su título. En los reinos terrenales, grábese esto, existen dos niveles. La clase reinante, escuche bien eso, es la monarquía, y el pueblo que es súbdito en la tierra. En el reino de Cristo no va a ser así. En el reino de Cristo no hay súbdito. Grábese eso. Cristo vino y conquistó el reinado con su victoria, y los que se salven y vayan con él no van a ser súbditos del reino, no van a ser súbditos en el cielo, sino reyes juntamente con él. O sea, los salvados no serán súbditos, no va a ser reino como aquí, que hay reyes y súbditos. Los salvados, Cristo dice que ellos van a reinar con él juntos, no va a haber súbditos, son reyes todos. Pero queda otra parte, el sacerdote, ¿dónde está? Porque dice rey y sacerdote. Bueno, la primera parte la entendemos. Cristo es rey y va a compartir el trono con nosotros. Vamos a ser reyes. ¿Por qué seremos sacerdotes? Porque todo aquel que se salve habrá tenido que hacer un sacrificio. El sacrificio que usted y yo hicimos, la gente que vivimos después de Israel, que ya no llevamos ofrenda, es a Cristo quien hemos sacrificado. Y todo el que no sacrificó a Cristo, sus pecados no han sido lavados con su sangre. Y todo aquel que sus pecados fueron lavados con su sangre, él sacrificó a Cristo. Todo aquel que sus pecados son lavados con su sangre, se presentó delante de Dios, como se presentó Abel, con una ofrenda. Él llevó un corderito, nosotros llevamos al Cordero de Dios. Y eso de que Cristo murió por nuestros pecados y derramó su sangre para salvarnos, y somos lavados con su sangre, eso hace que nosotros fuimos los que lo sacrificamos a él.